En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, conducido por John García. Muy buenos días a todos mis queridos y amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Y estamos pues contentos de que el Señor nos permita compartir la palabra, estar juntos aquí. Gracias por las oraciones. Y hoy sí queremos hacer una breve meditación acerca de lo que nos dice la Escritura y la inspiración profética sobre lo que es el dinero, sobre ese don y ese talento. Quiero comenzar con un versículo que está en el libro de Deuteronomio y es el capítulo 8, el verso 18, justamente 8:18 de Deuteronomio, dice lo siguiente: acuérdate antes de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces fíjense que parte del pacto que hizo el Señor con los padres, con Abraham, el pacto de Abraham, aquí se refiere a Abraham, a Isaac y Jacob, era el darnos a sus hijos de Abraham el poder para hacer las riquezas. Y que no deberíamos pues olvidarnos de esto, ¿no? Y servir a los dioses ajenos y servir a otros, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos un poder que ha sido dado por Dios en ese pacto, en esa misericordia, en esa gracia de hacer las riquezas, ¿no? Lo que nosotros llamamos el dinero. Esto es producto de lo que diríamos la mayordomía. La mayordomía no es otra cosa que es que Dios confía sus recursos a los hombres, porque todo es de Dios, todo lo hizo el Señor, porque Dios riega la tierra, ¿sí? Con el rocío, con los aguaceros, como ahora mismo estamos viendo a través de la ventana que está lloviendo. Todo eso viene de Dios. El sol también, lo dijo Jesús, ¿no? Hace Dios salir su sol. Y todo lo que hace crecer las plantas, producir frutos, flores, todo es una bendición de lo alto. Y por supuesto, ¿qué dice el Señor? Él dice, y aquí tenemos que entrar de una vez en el tema, vamos a estudiar específicamente hoy, espero que nos dé el tiempo, para estudiar el plan de Dios con el dinero que nos confía y el plan de Satanás con el dinero que Dios nos confía. O sea, la lucha entre Cristo y el diablo por el dinero que nos ha dado Dios. Dios tiene un plan, el diablo también tiene su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Veamos primero. Bueno, el plan de Dios es básicamente para usarlo en la honra y la gloria de Dios. Todo el dinero, el 100%. El 100% que el dinero que se nos ha sido confiado en mayordomía. El 100%. Y siendo así, todo es de Dios. Es lo que dice también la Biblia, ¿no? El salmista, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestros recursos, con una porción de nuestros recursos. Pero no solamente eso es lo que le pertenece al Señor, porque todo es de Él. Solo que Él nos exige que le devolvamos una porción y el resto la usemos, pero debemos usarlo también para honra y gloria de Dios. Eso es lo que está escrito en la palabra, eso es lo que dice pues aquí también la inspiración. Y allí el uso de cada céntimo, cada centavo, cada unidad mínima de la moneda que usemos en nuestros países, en eso se verá si amamos a Dios por ser encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque eso es lo que es la ley y los profetas. De hecho, el Señor cuando habló de estas contribuciones, del diezmo y la ofrenda, esa porción que Él exige que se le devuelva, la categoriza a aquellos que no lo hacen como un quebrantamiento de la ley moral. Me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice Malaquía. Entonces, todo es de Dios,
y nos ha sido dado en mayordomía, y Él espera que al menos una porción, el diezmo y las ofrendas, se devuelvan íntegramente. Y lo que no se hace es un robo. Pero eso no nos libra de que el otro porcentaje que queda, el otro 75% que nos queda, sea usado egoístamente. O sea, no es que uno pueda pensar, bueno, del 100%, solamente el 10% es el diezmo para Dios, el 10% de ofrenda son 20 y un 5% de ofrenda para los pobres, casi un 25%, ok, con eso cumplo, pero ahora el 75% que me queda, que ya no lo debo devolver, que ya lo tengo que usar yo, entonces lo tengo para mi uso egoísta. No, tampoco es así. Debe también ser usado ese 75% para honra y gloria de Dios, y en eso se verá si amamos a Dios, también se verá si amamos a Dios y a nuestro prójimo. Porque el dinero puede hacer mucho bien. El dinero puede convertirse en alimento para los hambrientos, bebida para el sediento, vestido para el desnudo. Puede ser defensa para el oprimido, inclusive un medio de ayuda al que está enfermo. Así que en el dinero, el uso del dinero también debe cumplir la ley moral. ¿Cuál es el objetivo de la ley moral? Dos objetivos: amar a Dios y amar al prójimo. Eso se traduce en que amar a Dios, debe usar el dinero para hacer progresar la causa de Cristo. En eso amamos a Dios. Si yo uso mi dinero para progresar la causa de Cristo. ¿Y cómo amo al prójimo con mi dinero? Usando mi dinero para satisfacer las necesidades nuestras, de nuestra familia y también del prójimo. Todo lo que se acumule, todo lo que no se use en ese propósito y se acumule, se convierte en una trampa. Acuérdense que la Biblia nos señala que los que acumulan el dinero para los postreros días, dice Santiago, están condenados. Están condenados, porque no es el propósito de Dios que lo acumulemos. Y también lo vemos allí, en la parábola de los talentos, que Dios no espera eso. Dios no espera que lo ocultemos en tierra. Él dice que al menos que haya una ganancia, ¿no? No solamente de los talentos como tal, del simbolismo de la parábola, sino también del dinero, porque el dinero también es un talento, también es un don. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el uso del dinero debe ser hecho con economía. O sea, los principios que deben regir el dinero ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Los principios morales. Hemos mencionado el principio de dar a Dios lo que le corresponde, los diezmos y las ofrendas, de usar el resto para, cumpliendo el espíritu de la ley, el amor a Dios, hacer progresar su causa, el amor al prójimo, ayudar a los que están necesitados. No debemos acumular, es otro principio que acabamos de estudiar. Y ahora un principio más, la economía. La economía debe regirnos en nuestra vida monetaria, en el dinero. ¿Dónde encontramos que Dios también quiere que no seamos dispendiosos, malgastadores? Bueno, en la historia de la multiplicación de los panes, encontramos que el Señor multiplicó panes y sobreabundó los panes, sobreabundaron, porque la gente comió, quedó satisfecha y sobró pan. Pero el Señor Jesús le dijo a los discípulos: recoged los pedazos que han quedado, que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas llenas. ¿Y qué se hizo con ese pan que sobró? Esas 12 cestas de pan que sobró, que no se la comieron, que Jesús las multiplicó, pero que no se las comieron. ¿Qué se hizo? Bueno, la inspiración nos dice que eso era para que los vecinos, de los que fueron, o sea, de los 5,000 personas que fueron, de las 5,000 varones más sus familias que fueron, y que fueron testigos de la multiplicación de los panes, y que comieron de esos panes, llevasen a sus casas y compartieran con sus vecinos ese pan que había sobrado. Y también ellos disfrutaran del milagro y del testimonio del milagro. Entonces había un propósito en la economía y no era desperdiciarlo. La economía era también, bueno, eso, que otros que no estaban presentes pudiesen también recibir esa bendición. Entonces ahí encontramos pues ese principio también importante. Debemos economizar. ¿Y para qué economizar? Bueno, para que si el dinero que no se use en lo que debemos usarlo, en las necesidades básicas de la vida, el que no usamos para algún ahorro
no estamos hablando de acumulación. No confundir acumulación del dinero con ahorro. Lo que no se usa en el prójimo para con Dios. Y lo que ahorramos. También lo que sobra de todo eso no debe ser usado de forma dilapidante, ¿no? O de forma dispendiosa. Debemos ser también económicos para que podamos hacer que el dinero rinda la máxima posible y alcance inclusive para los que están necesitados más allá de nuestras fronteras inmediatas. Todos esos son los principios que encontramos aquí del dinero en la Biblia. El plan de Dios con nuestro dinero. Ahora analicemos el plan del diablo para que tampoco caigamos en su plan, para evitarlo, para ser vencedores. En el libro de Primeros Escritos me llama la atención mucho que hay un capítulo que se llama La codicia. Y ese capítulo está justamente ubicado justo antes del capítulo que se llama El zarandeo. O sea, y después está ubicado entre dos capítulos que se titulan El espiritismo, que comenzó en 1848, sabemos, y El zarandeo, que para cuando fue escrito el libro de Primeros Escritos estaba en el futuro. Entonces, entre esos dos puntos se coloca un capítulo que se llama La codicia, y en ese capítulo es un relato de unas visiones, y comienza diciendo lo primero. Vi, dice Elena de White, que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas, especialmente para los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12, el estandarte de la iglesia remanente. Interesante. Entonces aquí está diciendo que Satanás da una orden a sus ángeles. ¿Y cuál es la orden? Acechanza. Muy bien. Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. Él iba a aumentar su propio poder y sus prodigios mentirosos a fin de retenerlas. ¿Iglesias cuáles? Se refiere a las babilónicas, las que estaban caídas, dormidas. Ahora miren lo que dice. Pero, dijo, odiamos a la secta de los observadores del sábado. ¿A quién odia el diablo? A la secta de los observadores del sábado. O sea, los que son guardadores del sábado, él les llama secta. A los que son secta que guarda el sábado. Hay gente que guarda el sábado que ya no son secta. Esas son iglesias que están durmiendo. Él odia a los que son guardadores del sábado y son llamados secta. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Eso es lo que así él describe, pues, ¿no? Al remanente. ¿Cuál es el plan del diablo contra el remanente? Dice, id, emborrachad de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. ¿Ven? Emborrachadlos de cuidados. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran, con tal que consigáis que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo o la difusión de las verdades que aborrecemos. O sea, déjalos que ellos digan, creer lo que quieran. Lo importante es que el dinero o sea, que se interesen más en el dinero que en el reino de Cristo o en difundir. O sea, como dice Jesús, Jesús lo dijo, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es acumular dinero, entonces emplearemos todo en acumular dinero. Pero si nuestro tesoro es el evangelio, entonces invertiremos el dinero en el evangelio. Entonces el uso del dinero demuestra dónde está nuestro tesoro en nuestro corazón. Si lo gastamos en el adorno personal, en la vanagloria, en la intemperancia, o en el amor a Dios y su causa, en el amor al prójimo. El dinero es un termómetro, el uso del dinero es un termómetro de la espiritualidad. Y haríamos bien, entonces, nosotros sentarnos y hacer una relación de gastos este mes, o esta semana, o esta quincena, en qué gasté el dinero. Y para poderlo saber, para poder hacer ese análisis, debemos llevar una cuenta diaria. Cada vez que gastemos algo, anotarlo. Gasté tanto en tal cosa. Y entonces hacer una relación. Cada primer día de la semana o
cada 15 días o cada mes a sentarse a sacar toda esa cuenta y ver entonces en qué gastamos el dinero, en qué se nos va el dinero. Ahí podemos ver entonces en qué se nos va la vida, en qué está el corazón. Sigo leyendo. Dice, presentadles al mundo de la manera más atrayente, para que lo amen y lo idolatren. Debemos conservar, miren esta parte, debemos conservar en nuestras filas todos los recursos cuyo control podamos obtener. O sea, el diablo quiere el control de los recursos económicos de la secta de los guardadores del sábado. ¿Por qué? Dice lo siguiente: cuanto más sean los recursos que los seguidores de Cristo dediquen a su servicio, tanto más perjudicarán a nuestro reino, quitándonos súbditos. Entonces, fíjense, queremos que Cristo venga pronto. Bueno, eso dependerá de la inversión que hagamos económica de nuestros recursos. Cuanto más, dice el diablo lo mismo lo reconoce, cuanto más sean los recursos que los seguidores de Cristo dediquen a su servicio, tanto más perjudicarán a nuestro reino. Entonces, ¿qué hace el diablo? Bueno, justamente, él dice, no lo inviertas en la iglesia, disfrútalo para ti, tú te lo ganaste, es tu trabajo, es tuyo, disfrútalo tú. Entonces está haciendo que la gente ame el usar el dinero para sí mismo, de forma egoísta. Ese es el plan del diablo. Por eso el capítulo se llama La codicia, se titula La codicia. Eso es lo que el diablo estimula, para que no se invierta. Él dice, él ni siquiera le interesa que lo invirtamos en cosas abiertamente malas, ¿no? O sea, no hace falta que lo inviertas en armas o que lo inviertas en comprar otras cosas que son dañinas o en matar. Con que lo dediques al uso egoísta es suficiente para él. Por eso dice, debemos conservar en nuestras filas, en las filas del diablo, todos los recursos. Cuanto más sean los recursos que dediquen al servicio de Cristo, más se nos perjudica el reino. Sigo leyendo. Cuando ellas convocan reuniones en diferentes lugares, estamos en peligro. Otra cosa que el diablo sabe y está oponiéndose, que no convoquen reuniones, que no hagan congresos, que no lo hagan. Cuando lo vayan a hacer, estamos en peligro, vamos a impedirlo. Sed vigilantes, por lo tanto, si os es posible, provocad disturbios y confusión. ¿Ve? Para evitar, ¿qué cosa? Los congresos, las reuniones. El misionero impide lo que vaya de un lugar a otro, que entre a un país. Ese es plan del diablo, para que no se hagan los congresos, las reuniones, la organización de la iglesia, los bautismos. Sigo leyendo. Destruid el amor que los miembros tengan el uno por el otro. El amor en la iglesia, destruir el amor. Eso es lo más importante para dividir la iglesia. Desalentad a sus ministros, porque los aborrecemos. Desalentad a los ministros. Ese es el trabajo del diablo. Presentad toda excusa plausible a los que tienen recursos, no sea que ellos los entreguen. A los que tienen recursos en la iglesia, porque sabemos que siempre hay algunos que tienen más recursos que otros. Bueno, a los que tienen más recursos, dice, preséntenles excusas convincentes, plausibles, con tal de que se queden ellos con el dinero, pero no lo inviertan en la causa de Cristo. O sea que el plan del diablo es que la tesorería de la iglesia, la entrada de los diezmos y ofrendas, vaya disminuyendo. Y que la gente se quede con los diezmos, que se quede con las ofrendas, disminuir las ofrendas hasta lo más posible. O sea, si van a dar, bueno, que den, pero que vayan disminuyendo. Que coloquen cualquier excusa para no dar. Bueno, este mes no voy a dar porque tengo deuda. No voy a dar diezmos ni ofrendas porque tengo problemas. Cualquier excusa, a veces la gente se deja colocar en la cabeza justamente para eso, para que no se invierta en la causa. Sigo leyendo. Ejerced si podéis el control de los asuntos monetarios. O sea que ahora vamos, en esta línea, el diablo no solamente quiere controlar las finanzas de la iglesia remanente, de los miembros, sino, entiendo yo, si no estoy leyendo mal, está hablando ya de la economía
de la economía de los países, de la economía mundial. Y procurar que sus ministros sean angustiados por la escasez de recursos, la escasez de alimentos, de ropa, de todo. Esto debilitará su valor y celo. Entonces, este es el plan del diablo. Por eso es que el Dios quiere que seamos fieles para que esto no ocurra, para que no haya angustia en los ministros. En cuanto a su sustento, tengan lo que necesitan para vivir, ellos y su familia, y puedan dedicarse a la obra. Sigue diciendo, sigo leyendo. Pelead por toda pulgada de terreno. Hacer que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Rodearlos de toda clase de atracciones y serán nuestros. Y no solo los aseguraremos, sino que su odiosa influencia no será ejercida para conducir a otros al cielo. Cuando algunos intenten dar, mira, aquí está, cuando algunos intenten dar, poned en ellos una disposición mezquina para que lo que den sea poco. Todo esto que hemos leído aquí, esto que dice, todo lo que hemos leído hasta este momento, dice que es lo que vio Elena de White en las reuniones del diablo con sus ángeles. Todo lo que hemos leído eran los planes del diablo contra la secta de los guardadores del sábado, no contra las iglesias. Esto es importante recalcarlo. No contra las iglesias, que dormida, sino contra la secta. No contra las iglesias mundialmente reconocidas y ecuménicas, sino contra la secta de los guardadores del sábado, o sea, el remanente, los que realmente están predicando. Este es el plan del diablo. Y al final dice, bueno, si a pesar de toda esta influencia hay hermanos que intenten dar, bueno, déjenlos que den, pero pongan una disposición mezquina para que lo que den sea poco, sea lo mínimo. El diezmo, bueno, la gente, eso pasa mucho. La gente da los diezmos porque eso es, digamos, que ya se nos ha enseñado como ley. Pero como la ofrenda, que se nos ha enseñado como ley, que es el 10% de las ganancias. Pero como la ofrenda es de libre disposición, entonces, bueno, se ve la mezquindad allí. Si se da lo mismo que el diezmo, se da más que el diezmo, o se da menos, o mucho menos, o hasta no da ofrenda, solo doy diezmo. Ya está. Bueno, eso también es obra del diablo. Es el diablo luchando, como lo leímos, ¿no? Batallando por cada pulgada del terreno. ¿Para qué? Para que los recursos no estén en la obra del Señor y no se predique el evangelio, las almas no conozcan. Entonces, esto es interesante analizarlo y sobre todo analizarlo nosotros mismos. Vamos a terminar de leer este capítulo para que quede allí, pues, el principio, ¿no? Que se le mostró aquí a Elena de White. Continúa, dice, vi que Satanás ejecuta bien sus planes. Cuando los siervos de Dios convocan reuniones, Satanás está en el terreno con sus ángeles para impedir la obra. Está constantemente implantando sugestiones en la mente de los hijos de Dios. A veces la gente piensa que todo pensamiento que le llega es de Dios. No es así. También el diablo, dice aquí, implanta sugestiones en la mente de los hijos de Dios. O sea, no piensen que cuando somos cristianos y estamos bien con Dios y estamos conectados con Dios, el diablo no tendrá acceso a mi mente. Sí la tiene, aquí lo dice, está intentando implantar sugestiones. Y lo vemos en la Biblia, claro, Jesús estaba sin pecado y se le acercó el diablo a sugerirles pensamientos. Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en el pan. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Si eres hijo de Dios, un montón de cosas que le estaba sugiriendo el diablo. Y Jesús no había pecado. Entonces, lo mismo hace con nosotros. Aquí lo está diciendo. Constantemente intentando implantar sugestiones en la mente de los hijos de Dios. Conduce a algunos, sigo leyendo, conduce a algunos de una manera y a otros de otra, valiéndose siempre de los malos rasgos que hay en el carácter de los hermanos y las hermanas, y excitando sus tendencias naturales al mal. O sea, él sabe cuáles son nuestros defectos de carácter, cuáles son nuestras tendencias naturales, y lo que está siempre llevándonos a que satisfagamos, ¿no? A que sigamos por ese camino.
Si están dispuestos a ser egoístas y codiciosos, Satanás se sitúa de su lado y con todo su poder procura inducirlos a ceder a los pecados que los tientan de costumbre. Todo su poder, con todo su poder. La gracia de Dios y la luz de la verdad pueden disipar por un corto tiempo sus sentimientos de codicia y egoísmo, pero si no se obtienen una victoria completa, Satanás entra cuando no están bajo una influencia salvadora y marchita todo principio noble y generoso. Y ellos piensan que se exige demasiado de ellos. Se cansan de hacer el bien y olvidan el gran sacrificio que Jesús hizo para redimirlos del poder de Satanás y de la miseria desesperada. Esto me acuerda mucho lo que pasó pues con Ananías y Zafira, que ellos en el momento en el que estaba allí el Espíritu obrando en la iglesia y en la reunión, ellos dijeron: vamos a hacer esto, vamos a dar esta ofrenda. Pero después que pasó la reunión, se fueron a sus casas, ya no había reunión, ya no había música, ya no había oración. Entonces ya no estaban bajo la influencia directa pues del Espíritu allí. Entonces yo ya comenzaron como que, pero como que nosotros nos volvimos locos y empezamos a prometer lo que no debíamos. Y entonces quieren lo que prometieron dejar de no cumplirlo, quieren echar para atrás una ofrenda. Yo se le he dicho muchas veces a muchos hermanos, si usted ya comprometió una ofrenda, no se eche para atrás. Si usted lo hizo, si usted hizo esa promesa, no se eche para atrás porque, bueno, ya no solamente es robo, sino es mentira. Añade otro pecado y lo vemos ahí en ese caso de Ananías y Zafira. Quizás Dios no hoy día no haga como hizo en aquel tiempo, pero el pecado sigue siendo el mismo. Y aquí vemos al final los ejemplos que da Elena de White. Dice: Satanás se valió de la disposición codiciosa y egoísta de Judas y le indujo a murmurar cuando María derramó el costoso ungüento sobre Jesús. Judas consideró esto como un gran desperdicio, declaró que se podría haber vendido el ungüento y dado a los pobres el producto de la venta. No le interesaban los pobres, pero consideraba excesiva la ofrenda liberal otorgada a Jesús. Judas apreció a su Señor tan solo lo suficiente para venderlo por una poca moneda de plata. Y vi que había algunos como Judas entre los que profesan esperar a su Señor. Satanás los domina, pero no lo saben. Dios no puede aprobar el menor grado de codicia o egoísmo y aborrece las oraciones y exhortaciones de aquellos que cultivan estos malos rasgos. Al ver Satanás que su tiempo es corto, induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y codiciosos, y luego se regocija cuando los ve dedicados a sí mismos, mezquinos, egoístas. Si los ojos de los tales pudiesen abrirse, verían a Satanás en triunfo infernal, regocijándose acerca de ellos y riéndose de la locura de aquellos que aceptan sus sugestiones y caen en sus lazos. Satanás y sus ángeles malos toman la nota de todos los actos mezquinos y codiciosos de aquellas personas y los presentan a Jesús y a sus santos ángeles en tono de oprobio. ¿Estos son seguidores de Cristo? Estos se están preparando para ser trasladados. Satanás compara la conducta de ellos con pasajes de las Escrituras, en los cuales se reprende tal conducta, y luego desafía así a los ángeles celestiales. Estos están siguiendo a Cristo y su palabra, pero miran los frutos del sacrificio de Cristo y de la redención. O sea, lo dice en tono irónico. Los ángeles se desvían con desagrado de la escena. Dios requiere de los suyos que obren constantemente, y cuando se cansen de hacer el bien, Él se va a cansar de ellos. Vi que le desagrada mucho la menor manifestación de egoísmo de parte de quienes profesan ser su pueblo, de aquellos por quienes Jesús no escatimó su preciosa vida. Toda persona egoísta y codiciosa caerá al lado del camino. Esta parte es ya la consecuencia de final, ¿no? Toda persona egoísta y codiciosa caerá al lado del camino. Como Judas, que vendió a su Señor, traicionarán los buenos principios y una buena disposición noble y generosa por una pequeña porción de las ganancias terrenales. Todos los tales serán eliminados del pueblo de Dios. Los que quieran entrar en el cielo deberán con toda la energía que posean alentar los principios del cielo. En vez de marchitarse en el egoísmo, sus almas se expandirán en la benevolencia. Es necesario aprovechar toda oportunidad de hacer bien unos a otros y cultivar así los principios del cielo. Jesús me fue presentado como el dechado perfecto.
Su vida fue sin intereses egoístas y siempre hubo en él manifestaciones de benevolencia desinteresada. Esto es toda la visión titulada, como ya les dije, La codicia, del libro Primeros Escritos, que justamente aparece antes del zarandeo. Y devela, revela, muestra cuál es el plan del diablo contra la secta de los guardadores del sábado, contra el remanente, para que los recursos se lo usen egoístamente, codiciosamente, los pocos o muchos recursos que tengan, y la causa de Cristo languidezca. No seamos nosotros en ello. Entendamos bien cuál es el propósito con el que Dios nos ha dado el poder de hacer riqueza, con que Dios nos da los recursos que tenemos, los recursos que ganamos, que recibimos. Entendamos que eso es de Dios y que nos los da como una mayordomía para poner a prueba, para que nosotros mostremos si le amamos de verdad a Él y al prójimo, o nos amamos a nosotros mismos y por consiguiente a los rasgos que el diablo tiene. Entonces, bueno, dejámoslo hasta aquí, esta pequeña reflexión. Analicemos todas estas cosas, autoevaluémonos unos, cada quien, no para evaluar a otros, sino para evaluarnos a nosotros mismos. Y pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu que tuvo Cristo, ese espíritu, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Quien estando en la gloria y en la forma de Dios, con todas las riquezas divinas, siendo el dueño de todo, se despojó a sí mismo. Se quitó, todo eso lo dejó a un lado con el fin de salvarnos a nosotros. Y ese mismo espíritu, dice Pablo, debe haber en cada uno de nosotros. Que el Señor pues nos bendiga y nos dé pues un feliz día y nos bendiga en todas las cosas en este día que nos queda por delante. Bendiciones. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos que nos sigas en nuestras redes sociales y también en nuestra página web antorchaprofetica.site. Que Dios te bendiga.